Nosotros normalmente lo que hacemos es saludar a la gente que hace posible, ¿sí? Que hace posible el programa. Bueno, en este caso nuestros auspiciadores y también son amigos de la empresa. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Miguel Fernández, ¿sí? Y lo que hago justamente en la actividad principal es avanzar con los nuevos proyectos o si vos, por ejemplo, tenés un emprendimiento o un negocio, ¿sí? Una pyme, algo que quieras iniciar o estés iniciando, lo que nosotros hacemos es impulsar. ¿Impulsar con qué? Con publicidad, imagen, desarrollo y dirección comercial. Bien, hacemos todo un conjunto de estrategias como para que vos puedas de esa manera, de alguna manera, empezar a conectarte, digamos, con el mundo de manera digital. Y eso es lo que justamente nosotros hacemos y en eso apoyamos a nuestros clientes. Y por eso es que vamos a saludar a la gente de GESEM Producciones, ¿sí? Una empresa que está dedicada a manejar todo lo que vos necesitas en tu fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como GESEM, o la gente que maneja GESEM, lo que hace es darte luces, sonido, efectos, pantallas, lo que vos necesites para tu fiesta, GESEM te lo puede dar en el momento que vos necesites. O sea, justamente estamos en una época donde necesitamos, por ejemplo, de luces, sonido para en la fiesta de la graduación, necesitamos para un 15 años, para un casamiento, para todo lo que vos necesites, GESEM Producciones está a tu servicio, ¿sí? Por otro lado, también un cliente de la empresa, que es muy habitual, y saludo a Marina y a Ramiro, ¿sí? Quienes son dueños de la empresa Killerman Robot, un robot que hace show, ¿sí? Que también ellos están encargados de manejar todo lo que necesitas para tu fiesta en cuestión de efectos, ¿sí? Principalmente el show del robot, robot LED, y por otro lado también ellos pueden ayudarte con toda la cuestión de efectos, ¿sí? El fuego frío, por ejemplo, que manejan, al mismo tiempo están manejando otro tipo de cosas como el humo, el CO2, el picado de los papelitos, todo lo que vos necesitas en efectos para que tu fiesta salga más de lo que, o mejor de lo que vos pensás, ¿sí? Así que de esa manera también saludamos a Killerman Robot, al Grupo San José, la empresa de transporte, ¿sí? Y grúas. Cuando vos, por ejemplo, necesitas una empresa, esto más el mensaje para las empresas, si vos necesitas transportar un determinado producto, una mercadería, lo que vos necesites, San José justamente te brinda, tiene equipos, tiene camiones, quienes pueden ayudarte a manejar todo lo que vos necesites en cuestión de transporte, tanto internamente en la provincia como también fuera en otras provincias. Bien, el servicio de grúas también están muy capacitados para manejar equipos en cuestión, por ejemplo, si vos necesitas hacer un proyecto, ¿sí? Ellos tienen los equipos necesarios como para poder hacerlo de esa manera. Bien, por otro lado, también quiero saludar a otra parte con Cecilia Quinás, quien está a cargo de, o es directora de Bagués acá en Salta Capital. Bien, por otro lado, también quiero saludar a los dueños del Hostal Andino. El Hostal Andino que se encuentra en la ciudad de Cafayate, ¿sí? Para la gente que no conoce, si vos querés pasar unos días o unas vacaciones espectaculares, ¿sí? Todo lo que vos necesitas lo podés encontrar acá en el Hostal Andino que está justamente en Cafayate. Muchísimas gracias para la gente del Hostal Andino. También vamos a saludar a los consultorios Nefertiti a cargo del doctor Jiménez, ¿sí? Quien hace tratamientos médicos profesionales, ¿sí? Esto siempre aclaro porque él no es cosmetólogo, ¿sí? Es un médico titulado que tiene obviamente el hecho de poder hacer siempre los tratamientos de la mejor manera posible. Así que si vos necesitas un arreglo de cualquier situación, él puede ayudarte, ¿sí? En tu estética personal. Bien, saludamos también a la gente de Audem. Audem Autos del Norte, quienes están a cargo, Marina y Natalia. Un saludo, un abrazo para las dos. Son parte de la empresa, quienes también manejan, hacen compra y venta de vehículos, se encargan de hacer tus trámites de transferencia, todo lo que vos necesites, todo, absolutamente todo lo que necesites en trámites para tu vehículo, ellas están a disposición. Bueno, de esta manera damos inicio a Desafíos de la Actualidad,
Saludo a Gonzalo, ¿sí? En controles, y de esta manera vamos para adelante. Hoy lunes 2 de diciembre, ya iniciando este mes, información de lo que nos llega en las redes sociales. Las redes sociales es un medio de difusión poderoso, muy poderoso. Y justamente hoy vamos a hablar mucho de redes sociales, vamos a hablar de lo que es trabajar en línea, ¿sí? El tema principal el día de hoy, por ejemplo, son estrategias comerciales y comercio electrónico. Bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero quiero comentarte algo. Bien, justamente ayer en la noche, yo por lo menos todos los domingos, esto sí te sirve como anécdota para poder hacerlo, todos los domingos en la noche, a partir de las 20, 21, dependiendo, ¿sí? Yo me siento y empiezo a trabajar para planificar todo lo que voy a hacer el domingo, al margen de poder preparar el programa, ¿sí? Para que vos puedas aprender, ¿sí? Yo me encargo de manejar toda la cuestión de planificación de lo que voy a hacer entre semana, ¿bien? Y estuve revisando en los mensajes, porque como manejamos de manera digital todas las ventas que hacemos con nuestros clientes, veía y revisaba los mensajes que me llegaban, y uno de ellos me llamó mucho la atención porque era una persona de Chile y me decía: Miguel, muchísimas gracias, estamos en comunicación, conectados, etcétera, y me dice: ¿cómo puedes ayudarme vos de manera digital desde Argentina? Porque yo tengo un negocio de este tipo, y me empieza a contar algunas cosas. Entonces yo le digo: mira, esto es muy pero muy fácil y sencillo. Vos me das la información de tu negocio, del emprendimiento o de lo que estás haciendo, y de forma inmediata lo que yo hago es un bosquejo, ¿sí? del producto o servicio que estás vendiendo, e inmediatamente, ¿sí? Te mando una información para que vos puedas fijarte cómo nosotros trabajamos. Entonces se me viene esto a la mente porque justamente eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. El poder conectarte, ¿sí? No solamente con la gente de tu ciudad, ¿sí? Puedes conectarte con otras provincias, puedes conectarte con cualquier otro país por medio de las redes sociales y obviamente de manejarte en línea. Si tienes una página web, si vos tienes un blog o por ejemplo por WhatsApp, es otra red social muy poderosa. Así que vamos a hablar el día de hoy de estas estrategias y de lo que podemos hacer nosotros con nuestro negocio y poder difundir y utilizar todos los canales de difusión que estén a nuestro servicio, y de esa manera poder llegar muy pero muy lejos y llegar a ese sueño, a esa meta, lo que vos te pusiste, por ejemplo, en el momento en que iniciaste esta gestión, y también ya pensando en lo que vayas a hacer el 2020. Bueno, de esa manera entonces vamos en unos minutitos a arrancar el tema principal en Desafíos de la Actualidad. Bueno, unos minutitos también queremos darnos, o quiero darte el dato del tiempo y la cotización del dólar. Es importante para vos que estás iniciando tal vez tu jornada. Quién sabe, trabajas de noche y bueno, seguramente tomas unas horas de la mañana para poder descansar. Y vos que también estás saliendo recién o tal vez de tu trabajo, de lo contrario estás iniciando algún trámite, ¿bien? Para que tomes en cuenta, el tiempo justamente va a estar muy lluvioso. Esta semana prácticamente vamos a tener temperaturas un poquito más bajas, ¿sí? Así que hoy, por ejemplo, estamos con una máxima de 19 y una mínima de 16. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que sacar tu paraguas, ¿sí? Y tienes que sacar una campera para que puedas cuidarte de que pueda llover en algún momento, justamente cuando estés haciendo algún trámite o estés saliendo a trabajar. Así que mucho cuidado con eso, ¿sí? De igual manera, la cotización del dólar, te doy el dato del dólar. A la compra está a 61 pesos argentinos y a la venta a 65 pesos argentinos. Vos que vas a hacer algún trámite y vas a hacer el manejo de la moneda extranjera del dólar, ¿bien? Y justamente en la economía yo preguntaba hoy y me preguntaba también personalmente y decía: ¿qué va a pasar con el cambio de gobierno? Son situaciones que económicamente nos afectan, ¿verdad? Pero bueno, al margen de lo que te pueda afectar, yo creo que lo principal es cuando vos te planificas hacer algo y pase lo que pase con la economía, con el gobierno o con todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, eso no va a poder hacer que vos pares, ¿sí?, en ese sueño, en esa meta, lo que vos ya te planteaste. Bueno, de esa manera entonces vamos a iniciar con el programa, ¿sí?, con la parte principal del programa.
es estrategias comerciales y comercio electrónico. Este es un tema muy, pero muy extenso, ¿sí? Es grande porque hay que hablar muchísimos detalles, pero ¿cuál es la idea? La idea es de que vos, ¿sí?, puedas de alguna manera, ¿sí?, aprender, pero ¿por qué? Aprender de manera muy, pero muy sencilla. Trates de buscar las estrategias y las maneras más sencillas para poder hacerlo. Así que de esta manera te vamos a enseñar algo, unas pautas muy necesarias para que vos puedas iniciar tu sueño, tu meta, eso lo que quieres hacer en esta vida, y seguramente porque no tienes la información necesaria no lo puedes hacer bien. Así que recuerda, hoy hablamos de estrategias comerciales y el comercio electrónico. Bueno, un saludo para la gente que me está escribiendo por las redes sociales, al Instagram, me están escribiendo al WhatsApp, también por el Facebook, la gente que se conecta en vivo. Muchísimas gracias. Sí, te doy el dato de la hora, son las 10 de la mañana con 17 minutos. Y de esta manera vamos a iniciar la parte principal del programa, sí, que justamente vamos a hablar de estrategias comerciales y comercio electrónico. Y bueno, justamente ya tomando esta iniciativa, quiero darte a conocer algunos pasos de los que yo tomo en cuenta siempre. Cuando viene un nuevo cliente y me dice, Miguel, ¿cómo puedo iniciar este tipo de negocio? Lo primero es que le digo, bueno, siéntate, vamos a empezar a planificar lo que quieres hacer, ¿bien? Y estos pasos para mí son bastante simples. Primero, el tema de la planificación. Lo que tienes que hacer, lo primero de primero, es sacar tu esencia, ¿bien? Antes de poner y plasmar, ¿sí?, por ejemplo, una lluvia de ideas para el tipo de nombre de la empresa, la lluvia de ideas para poder hacer tu logotipo, para que vos puedas hacer el eslogan y etcétera, y todo lo que necesitas para poder iniciar un determinado negocio. Lo primero que le digo es, primero manejemos la cuestión de planificación. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Por ejemplo, con el proyecto que quieres iniciar, ¿qué es lo que quieres hacer en este momento en metas cortas? O sea, me refiero en corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando vos estás a punto de construir una casa, lo primero que haces y dices, voy a poner la base y seguramente después los pilares, luego pondré las paredes y iré vistiéndola de a poco a la casa. Eso es lo que tienes que hacer en inicio cuando vos quieres empezar un nuevo proyecto, si quieres iniciar una pyme, quieres hacer un emprendimiento. Para el negocio más pequeño, vos tienes que saber planificar. Entonces, el primer consejo que yo te doy para poder iniciar cualquier tipo de negocio es primero la planificación y ver qué metas vas a ponerte en corto plazo, en mediano plazo y en largo plazo. Entonces, ya tienes ahí, por ejemplo, vamos anotando y decir, la planificación en base a metas, y vas poniendo ahí las metas que vas a ir haciendo, por ejemplo, semanalmente, las medianas que serían de manera mensual. Te estoy dando ejemplos, vos puedes planificarlo como quieras, así que puedes hacerlo de manera diaria, semanal, mensual, anual y también en cuestión de años. Yo, por ejemplo, esto les comento para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo. Cuando yo llegué acá a Salta, yo tengo 5 años ya viviendo acá en Salta, porque llegué el 2015, yo lo primero que dije, en 5 años voy a hacer tal cosa. O sea, yo había planificado tener mi empresa propia en 5 años acá en Salta, ¿sí? Y antes de eso, lo primero que fui haciendo es poniendo metas pequeñas y medianas. Dentro de esas metas chicas, medianas, yo lo que primero dije, voy a empezar a hacer esto, voy a alcanzar tal cargo, y voy a ir escalando y voy a ir poniendo los peldaños necesarios como para poder llegar a lo que yo quise. Bien, entonces han cumplido los 5 años y cumplí la meta que yo quería. Entonces eso es lo que te digo, para que vos puedas tomarlo como ejemplo y puedas hacer lo mismo con cualquier tipo de negocio, cualquiera. Te vuelvo a repetir, porque si vos te pones la meta y el sueño, seguramente lo vas a conseguir. Bueno, entonces el primer paso, como te había comentado, es planificación. Luego, el segundo paso para mí son las estrategias a tomar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vos vas a ser una persona que, por ejemplo, tome ejemplos, ¿sí?, tanto tuyos como el del resto, para poder hacer estrategias y te sirvan en el negocio que estás haciendo. Bien, en estas estrategias, por ejemplo, ¿cómo puedes llegar paso a paso a cumplir? Por ejemplo, si yo quiero llegar a una meta diaria, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? Por ejemplo, levantarme temprano,
o de lo contrario, hacerme amigo, por ejemplo, de alguna persona influyente que yo necesito dentro de mi rubro, o dentro de lo que estoy haciendo, o de las personas que me rodean, o encontrar a alguien específicamente que maneje un área que vos necesitas ayuda, por ejemplo. Entonces, esas son estrategias, por ejemplo, y de lo que te voy a hablar el día de hoy es justamente de eso. Pero vamos avanzando. Otro paso, por ejemplo, es el tipo de difusión. La difusión es importante. Es una parte inicial, ¿sí? Que vos tienes que tomarlo en cuenta y que tienes que hacerlo parte absolutamente todo y de cada uno de los pasos que vayas a tomar. ¿Qué canales de difusión vas a utilizar vos para que tu negocio funcione? Ya te vuelvo a repetir, sea vendiendo productos, ya sea vendiendo servicios, o vos seas una persona, por ejemplo, de una entidad que no necesite, digamos, específicamente ganar, por ejemplo, una ONG, lo que vos quieras, ¿sí? Para que ese negocio o ese sueño o lo que quieras hacer pueda funcionar, tienes que utilizar canales de difusión. Porque si nadie te conoce y nadie sabe lo que haces, difícilmente vas a conseguir las metas que necesitas. Bueno, entonces otro paso es planificar los canales de difusión. Después, lo más importante, ahora sí la parte más importante, la acción. Si vos ya tienes básicamente tu plan de negocios armado, inmediatamente tienes que empezar con el plan de acción. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Sí? Y tiene que ir inclusive desde el punto de vista diario en cómo vos planificas tu vida personal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si vos estabas acostumbrado en tu anterior trabajo a tener un horario X por tu comodidad o porque definitivamente te lo consideraba el trabajo, entonces vos ya tienes que ir pensando o levantarte más temprano o dormir menos horas. Ese tipo de cosas que te van a ir ayudando a planificar personalmente lo que vayas a hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo normalmente, bueno, el médico ¿qué te dice? Que tendrías que dormir entre 6 y 8 horas de manera regular, entre 5 y 8 horas. Yo, por ejemplo, diariamente duermo 6 horas, no duermo más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya tengo planificado mi tiempo para hacer determinadas cosas y lo único que puedo necesitar es dormir 6 horas y duermo perfectamente, ¿no? Eso también en algún momento vamos a hablar, porque el hecho de poder descansar bien, alimentarte bien y tener una planificación personal es excelente. Así que ya te voy a ir dando también esas pautas en otro programa cuando hablemos, por ejemplo, de cómo descansar bien, cómo alimentarte bien, ese tipo de cosas, para que también te ayuden a crecer de manera personal. Recuerda que estamos hablando siempre de desarrollo personal. Así que estos pasos que te voy diciendo, vos puedes pedírmelos también por correo. Puedes escribirme a las redes sociales, me puedes encontrar en el Facebook, me encuentras en YouTube, me encuentras en Instagram y me encuentras en Twitter. Lo que vos necesites, ahí puedes inmediatamente escribirme y yo te doy todas las pautas necesarias como para que vos puedas iniciar un negocio, una pyme o lo que necesites. Bueno, para las personas que están entrando recién en la audiencia de Frecuencia 94.1 acá en Salta Capital, te recuerdo el dato de la hora, son las 10 de la mañana con 26 minutos, hoy lunes 2 de diciembre, iniciando este mes. Muchas felicidades a la gente que está ya preparando todas las cuestiones y los detalles para el fin de año, ¿sí? Para las fiestas de fin de año como Navidad, Año Nuevo y otro tipo de fiestas que se hacen justamente en esta época. Así que un saludo muy especial a la gente también que se conecta por el Facebook, por el Instagram y las otras redes sociales. Por ahí recibí algunos mensajes, ¿sí? de algunos amigos que me decían que también debería conectarme, ¿sí? Por Instagram en vivo. Sí, lo vamos a hacer, no te preocupes, lo vamos a hacer y vamos a estar en contacto justamente también por estas redes sociales. Bueno, así que continuamos con la parte principal del programa, ¿sí? Habíamos hablado de pasos como la planificación hace un momento, hace unos minutos, de la planificación, las estrategias, la difusión y cómo accionar este tipo de cosas cuando vos inicias un nuevo sueño, una nueva meta, un nuevo proyecto. Todo lo que vos quieras iniciar, ¿sí? Es siempre tomando pasos iniciales. Mucha gente, por eso es que también no hay éxito, mucha gente lo que hace es directamente, por ejemplo, invertir en algo que ni siquiera conoce. Y es ahí donde van los fracasos y las situaciones que vos no sabes. Dice, no, en el camino voy a aprender. Sí, exacto, vamos a aprender en el camino. Pero lo principal es que vos planifiques lo que vayas a hacer antes. Es como cuando, por ejemplo,
para que tengas una idea de lo que te estoy diciendo, de lo que son los primeros pasos. Vos estás, por ejemplo, en un área específica, en este caso en Salta Capital. Si estás en la plaza principal y te llama un amigo y te dice, necesito que te vengas a tal dirección porque te estamos esperando. Bien, cuando te dice eso una persona, lo primero que haces es vos pedirle o no pedirle la dirección, ¿sí o no? Porque si no, ¿cómo vas a llegar? ¿Me entiendes lo que te digo? Las metas justamente son de ese tipo. Entonces, lo primero que haces vos por tu facilidad, le decís, por ejemplo, mándame la ubicación porque es en la calle Caseros al 1300, pongámosle el caso. Entonces, lo primero que haces es entrar al GPS y poner Caseros 1300 y lo que hace el GPS es hacerte una indicación dónde tienes que llegar y por dónde, o te da consejos inclusive cómo llegar más rápido o en qué puedes llegar, si vas a ir a pie, si vas a ir en bici, en moto, eso te da el GPS. Entonces, eso para mí son pasos y cómo vos puedes hacer tu planificación para llegar a tu meta. O sea, que si vos no tienes eso, ¿qué va a pasar? Si vos no tienes la dirección definida de dónde vas a llegar, ¿cómo vas a llegar? Es la pregunta. En cambio, si vos tienes la dirección, es decir, tienes la meta final donde tienes que llegar, seguramente, pase lo que pase, vas a llegar a esa dirección. ¿Se entiende? Ya sea a pie, ya sea en bicicleta, ya sea en una moto, ya sea en un taxi, en un auto, en lo que vos querrás, pero vas a llegar a esa meta. ¿Se entiende? Entonces lo mismo tienes que hacer con las planificaciones. Vas a planificar cómo ir, en qué vehículo vas a ir, en qué tiempo vas a llegar y dónde vas a llegar. Ese tipo de situación es planificar lo que vas a hacer con tu negocio o con ese proyecto nuevo. ¿Bien? Entonces, en base a esto habíamos hablado de el campo de la acción. O sea, cómo inmediatamente empiezas a accionar para poder hacer que esto funcione, ¿sí? Y uno de los primeros, o lo que vamos a hablar justamente hoy es de las estrategias, porque justamente la parte principal son estrategias comerciales y comercio electrónico, ¿bien? Dentro de esto, lo primero que tienes que ver es la oportunidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando vos inicias un nuevo proyecto, lo primero que piensas y dices, ¿qué oportunidad puedo tener con este negocio? Pongámosle al caso que quieres empezar a vender electrodomésticos. Primero tienes que fijarte, ¿sí?, en el mercado, quiénes venden electrodomésticos y a qué precios y qué tipos de formas de pago tienen. ¿Sí? Cuando vos tengas esa idea clara, lo primero que tienes que ver es qué oportunidad tengo yo de crecer con esto. Un ejemplo, lo que yo veo, por ejemplo, acá en Salta, no hay lugares, y corríjanme, por favor, si estoy mal, por favor, que donde puedan empeñar, por ejemplo, tus artefactos electrodomésticos de casa o de donde sea, para poder, digamos, sacar un préstamo. Creo que conozco uno. Y yo conozco ciudades donde están totalmente llenos. Por ejemplo, esto es una idea, si vos quieres, por ejemplo, dar préstamos. Hay ciudades donde vos podés llevar tu celular, tu tablet, tu computadora, tu cocina, tu televisor, todo lo que vos quieras, a poder empeñarlos justamente porque estás en una situación complicada por una urgencia. Este tipo de negocios, por ejemplo, no los he visto acá en Salta, y por eso les vuelvo a repetir, corríjanme si es que estoy mal y si no conozco. Tal vez hay lugares donde se puede hacer ese tipo de empeños, pero la verdad, personalmente no los conozco. Así que bueno, de esa manera nos vamos a la tanda publicitaria, ¿verdad? Sí, listo, Gonzalo. Entonces, de esa manera continuamos hablando de estrategias comerciales acá en los 94.1 Desafíos de la Actualidad. De esta tanda publicitaria volvemos y continuamos con el programa. Estás en Desafíos de la Actualidad, ¿sí? Un programa que te ayuda, te da información y todo lo que necesitas para crecer, porque la educación es importante y es lo que te permite tomar las mejores decisiones en la vida. Educarte es lo mejor que puedes hacer. Invertir en educación es lo mejor que puedes hacer. Así que nosotros estamos hablando hoy justamente de lo que son estrategias que puedes utilizar para poder iniciar un determinado negocio, y más basado en lo que son los negocios de manera digital. Bien, hoy justamente, como estábamos hablando de los pasos a seguir cuando inicias un nuevo negocio, hablamos específicamente ahora de las estrategias. Y como te había dicho, una de las primeras estrategias es ver la oportunidad de cómo iniciar o cómo puedes hacer que ese servicio o ese producto que vos tienes pueda funcionar.
Bien, si por ejemplo vos quieres hacer una venta de, como te había dicho anteriormente, de electrodomésticos, por ejemplo. Si vos quieres vender electrodomésticos en esta ciudad, lo primero que tienes que hacer es informarte para saber cuál es la mejor oportunidad de que tengas con este tipo de productos. ¿Sí? Cuando empiezas, por ejemplo, ya a difundir, utilizando las redes sociales, puedes utilizar canales de difusión como la televisión, la radio, puedes utilizar el periódico, las revistas y todos los canales de difusión que estén a tu alcance. Lo primero que tienes que pensar es decir, ¿cómo puedo crear emociones al publicar una determinada, por ejemplo, una promoción? ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Uno de los clientes que yo tengo acá en la empresa, ¿sí? La empresa que nosotros tenemos es TS Servicios Integrales, que ayuda en cuestiones de publicidad, de imagen, de crecimiento, etc. Y por ejemplo, uno de los clientes que tengo es una directora de Bagués. Y lo primero que hice cuando empecé a trabajar con esta señora, ¿sí? con Cecilia Quinás, que es una amiga que la puedes encontrar en las redes sociales, lo primero que le pregunté y le dije, ¿qué es lo que tienes para poder ofrecer? Y ella me dijo, tengo estos productos, que no sé qué, más acá, más allá. Pero yo le dije, pero dime, ¿qué es lo que vas a ofrecer vos como persona? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que quieres hacer con todo lo que vamos a empezar a trabajar? Entonces ahí fui sacando detalles de lo que ella quería transmitir. ¿Me entiendes ahora? Lo primero que tenés que hacer es crear emociones con cualquier tipo de producto o servicio que vayas a empezar a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que Cecilia me decía, mira, mi principal motivo del por qué yo estoy acá es porque quiero enseñar a la gente a poder transmitir, por ejemplo, la venta en base a lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Que era venta de cosméticos, etcétera, etcétera, y poder ayudar a estas personas como yo, que fui ama de casa, que yo fui una persona que dependía de un trabajo, etcétera. Entonces quiero que la gente salga de eso y poder ayudarles. Entonces yo aplaudí mucho eso y dije, sí, está perfecto. Entonces empezamos a tomar estrategias de venta justamente con ella para que pueda hacerse una difusión, o sea, crear emoción en todas las publicaciones que vayamos a hacer en las páginas, tanto de redes sociales como en la que maneja directamente sus productos. Entonces, y logramos hacer eso, y justamente Cecilia queda muy feliz cuando logramos que la gente pueda transmitir esa emoción que quisimos dar en el momento de crear una determinada publicación, ¿sí? De igual manera, tienes que estar totalmente actualizado con todo lo que sucede en las redes sociales, porque todos los días, todas las semanas y todos los meses hay gente que trabaja, por ejemplo, en Google, en YouTube, que trabaja en Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, trabaja en el Twitter, en todas las redes sociales. Todo el tiempo hay gente que va actualizando, ¿sí? Nuevas cosas que te van a permitir, por ejemplo, vender mejor o de lo contrario también difundir. Porque de lo que hablamos en lo que pasa en las redes sociales, ¿sí? Un 70%, un 80%, ¿qué hace la gente cuando ingresa a una red social? Pregúntate vos, ¿qué haces cuando ingresas a una red social? Lo primero que quieres es como que más o menos el chismerío. Vos quieres saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Y lo que haces es compartir todo lo que te gusta, o sea, buscas entretenimiento, educación, seguramente noticias y este tipo de cosas de lo que está pasando. Entonces, ese 80% de la gente está buscando eso. Si vos no piensas en eso para poder hacer una difusión o no buscas, por ejemplo, actualizarte con lo que está pasando en las redes sociales, es imposible que puedas llegar a poder, por ejemplo, alcanzar tus metas de venta en este caso, ¿sí? Luego, el segundo paso en las estrategias de lo que te puedo hablar es la investigación. Debes investigar de manera, pero muy, muy profunda, el tipo de producto o servicio que ofreces. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, por ejemplo, estás haciendo una estrategia de marketing, ¿sí? Sencillo, no te asustes, porque el hecho de que vos puedas hacer una estrategia de marketing no quiere decir que tienes que ser una persona titulada. No, para nada. Simplemente lo que tienes que hacer es informarte e investigar de lo que estás haciendo. En el caso mío, por ejemplo, lo que yo hago es publicidad, imagen y desarrollo comercial. O sea, que todo el tiempo estoy averiguando cosas nuevas, el hecho de cómo ayudarte para poder manejarte en las redes sociales, cómo ayudarte para poder
hacer que tu empresa, por ejemplo, sea organizada, y este tipo de situaciones que me van a ayudar a mí a manejar mejor, y cuando yo quiero difundir algo nuevo para que vos puedas verlo, ¿sí? Voy buscando nuevas cosas e investigando qué es lo que más te puede llamar la atención y qué es lo que más te puede ayudar. ¿Sí me entiendes? Entonces, dentro de las estrategias, ¿sí? De lo que puedes hacer en comercio electrónico es justamente investigar mucho más y a profundidad de lo que estás haciendo. ¿Bien? Por otro lado, también los datos. ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato? Yo te pregunto a vos que estás escuchándome y estás viéndome. Bien, para mí un dato, por ejemplo, es algo donde vos vas a tomar en cuenta como información para poder hacer una determinada cosa. Ahora hablemos dato como cliente. Como cliente. Vos, por ejemplo, ¿estás acostumbrado a anotar todos los datos de cada uno de tus clientes? ¿Estás acostumbrado a hacer eso? ¿Tienes de manera organizada carpetas de clientes? ¿Tienes organizado eso? Bueno, entonces esa es una estrategia, por ejemplo, para que vos puedas avanzar. Si vos utilizas redes sociales, tienes que empezar a anotar datos de cada uno de tus clientes y armar carpetas de clientes. Por ejemplo, eso yo ayudo mucho con la gente que me contrata para que pueda ayudar en su momento a que pueda servirte esto de estrategia y puedas avanzar. Como por ejemplo, vos vendiste un determinado, seguimos hablando por ejemplo de la venta de electrodomésticos como ejemplo. Si vos por ejemplo tienes el dato de un cliente, sí, estratégicamente y vendes justamente ese electrodoméstico, lo primero que tienes que hacer es anotar en forma esencial el nombre, detalles, etcétera, de esta persona para que te sirva como referencia del trabajo que hiciste o de la venta que hiciste para que pueda ayudarte a difundir. Porque las personas como clientes también son canales de difusión que te van a ayudar, como normalmente se escucha o se dice, de boca en boca para que pueda llegar a darte la necesidad de poder vender mucho más. ¿Bien? Entonces es importante que puedas tomar las carpetas de clientes y organizarte de esta manera. Bueno, entonces continuamos con el programa Desafíos de la Actualidad de esta manera. Listo, continuamos con el programa. Son las 10 de la mañana con 49 minutos en Salta Capital. Vos que me escuchás por frecuencia 94.1 y vos que te estás conectando por medio de las redes sociales, ¿sí? Por ahí me decían que me conecte también en vivo por Instagram. Lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Pero hoy lo vamos a hacer justamente por el Facebook. Así que muchísimas gracias por los comentarios y todo lo que me hacen llegar de manera interna por las redes sociales. Un saludo para todas esas personas que siempre se conectan con nosotros. Bien, ahora vamos a hablar ya hemos hablado de la cuestión de cómo utilizar, por ejemplo, como estrategia una oportunidad. Hemos hablado de la investigación, hemos hablado de los datos. Ahora vamos a la información. No es lo mismo investigar y no es lo mismo tener una información. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que vos, por ejemplo, cuando empiezas a buscar, ¿sí?, información, puedes utilizarlo para que te sirva y te ayude a mejorar cada una de tus decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como te había dicho en inicio, pongámosle al caso que vos quieres empezar una cadetería, ¿sí? Una cadetería que te ayude a manejar clientes en toda la ciudad. Te había dado, por ejemplo, ese dato como una idea de un nuevo proyecto, de un nuevo emprendimiento, el hecho de poder ocuparte de las diligencias, pagar facturas, comprar, hacer mandados, enviar documentación, etcétera, cosas que te pueden ayudar. Porque hoy en día una persona no puede contratar fácilmente una persona encargada simplemente de hacer eso en la empresa. Si bien pueden hacerlo, pero es un costo. Bien, en cambio, si vos tercializas esto, si vos, por ejemplo, ahora es tu empresa de cadetería, tomémoslo como ejemplo, si lo que tienes que saber es informarte. ¿Qué información tienes que tener? Por ejemplo, saber perfectamente las calles, ¿sí? Tener información dónde se aglutinan las empresas, por ejemplo, un parque industrial, por ejemplo, cuáles son las principales avenidas, dónde se encuentra el tráfico diario. Todo este tipo de información que te va a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo me encuentro en Granburg, ¿sí? Te estoy hablando de Salta Capital para la gente que me escucha en Salta. Por ejemplo, el negocio donde tengo que ir en este momento es en Granburg. La mejor información que yo tenga cómo llegar
a ese lugar va a poder ayudarme a tomar la decisión correcta. Te estoy hablando tan sencillo de una cadetería. ¿Qué ruta voy a tomar para llegar más fácil y más rápido y poder cumplir con mi cliente? ¿Me dejo entender con lo que te estoy diciendo? Una de las estrategias es la información. ¿Qué información manejas dentro de tu negocio para que te ayude a tomar las mejores decisiones y puedas de esa manera ayudar a tu cliente y puedas crecer vos? Bien, entonces tómalo también como estrategia para poder ayudarte a crecer y a poder empezar tu emprendimiento y manejar tus metas de manera mucho más correcta. Bien, ahora un detalle importante, la toma de decisiones. A esta hora, como son las 10 de la mañana con 52 minutos, vamos a hablar de la toma de decisiones. Esto es importante. La toma de decisiones, te había dicho, o la forma más correcta de tomar las decisiones cuando tienes información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando investigas, cuando tienes datos. Hablemos de todos los pasos que ya hemos hablado de las estrategias. Estoy hablando de algo muy simple, ¿no? De la oportunidad que te fijaste para poder iniciar tu negocio, de la investigación, de los datos y la información, te va a ayudar a la toma de decisiones. En la toma de decisiones, hablemos de la cuestión de las redes sociales. ¿Cómo la gente decide comprarte? Te pregunto, ¿cómo la gente va a decidir ir a tu pizzería? ¿Cómo la gente va a decidir ir a tu restaurante? ¿Cómo la gente va a decidir tomar tu servicio de cadetería? ¿Cómo la gente va a tomar decisión de comprarte esos productos de limpieza? ¿Cómo va a tomar la decisión de comprarte ese electrodoméstico que tienes? ¿Cómo? La idea es que vos en tus publicaciones y en los canales de difusión que utilices tienes que tomar en cuenta, y mucha gente lo que busca es lo barato, la cuestión del tiempo y la facilidad. O sea, que sea lo más económico y accesible a mi bolsillo, que llegue lo más pronto posible y sea fácil de adquirirlo. Si vos tomas en cuenta estos tres detalles, que también dentro de eso hablemos de la calidad, etcétera, tiene que ver mucho porque la toma de decisiones de la gente para poder adquirir un servicio o poder comprarte algún producto, lo primero que se va a fijar es en que sea barato, en que sea muy rápido de poder obtenerlo, o sea, el tiempo y la facilidad. Inclusive podemos hablar de eso, de facilidades de pago. Bien, entonces toma en cuenta esto en la toma de decisiones. En la toma de decisiones que va a tener tu público detrás de ese correo electrónico, detrás de esa red social, detrás de esa página web, detrás de esa radio, detrás de ese televisor, etcétera. ¿Cómo va a tomar una decisión si vos tomas en cuenta estos tres detalles? Que sea económico, que sea muy rápido de poder adquirirlo y que sea fácil de poder adquirir ese producto o servicio. Bien, entonces en eso no tienes que escatimar en la publicidad de poder invertir, porque mucha gente, por ejemplo, cuando le hablo del negocio que hago en la cuestión digital me dice, pero Miguel, tus servicios creo que son muy caros. Y sabiendo que mis servicios no son caros, ¿pero por qué dicen eso? Porque nosotros como latinoamericanos, ¿sí?, estamos acostumbrados a tener los servicios de manera gratuita. ¿O es lo que no buscas vos en las redes sociales? Mientras todo sea gratuito, está perfecto y me siento feliz. Pero cuando vos inviertes, por ejemplo, hoy en día el Facebook, si vos no inviertes en Facebook, en Instagram, para poder difundir, por ejemplo, una noticia, es imposible que pueda llegar a más personas. En cambio, yo, por ejemplo, cuando hago una difusión, ¿sí?, justamente eso les contaba al principio, me escribieron desde Chile para hacerme una serie de preguntas para poder ayudarlos. Y yo les dije que sí, estaba correcto, que podríamos ayudarlos de manera digital. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que estoy llegando a otro país con la difusión que estoy haciendo. O sea, no solamente llegas a tu ciudad, puedes llegar a muchos lugares. Entonces tienes que aprender a invertir. O sea, de las utilidades que quieras llegar o que ya tengas, tienes que saber apartar una parte para el tema de la publicidad. O sea, en la publicidad, por ejemplo, en nuestro caso en la empresa manejamos publicidad, o sea, para difundir el servicio o producto que tengas, manejamos la imagen, o sea, qué imagen tienes que mostrar, y también manejamos el desarrollo y la dirección comercial del hecho de cómo puedes vos manejar de mejor manera tu empresa o tu emprendimiento. Así que es importante que tomes estas estrategias. De igual manera, te voy diciendo que la constancia, ¿sí?, ya en los últimos minutos del programa, la constancia es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, si iniciamos recién el proyecto, ¿sí?,
estamos dentro de los 3, 6 meses más difíciles, porque cuando uno inicia un proyecto, los 6 meses para mí son los más difíciles. ¿Por qué? Porque si vos no tienes constancia, ¿qué quiere decir esto? Que si, digamos, el primer mes no te fue muy bien, el segundo mes tampoco, y el tercer mes quieres cerrar e irte y acabar con todo. En cambio, cuando dices, no, lo voy a lograr y empiezas a trabajar, te levantas a las 5, 6 de la mañana, 4 de la mañana, no sé, dependiendo del tipo de negocio, te desvelas muchas veces para terminar el servicio o producto que estás preparando, a veces no puedes dormir bien y empiezas a ser constante con ese trabajo, te aseguro 100% y te firmo donde vos querrás que sí vas a llegar al éxito, pero tienes que tener constancia. Eso es importante. Bien, después podemos hablar también dónde quiero estar, dónde quiero llegar. Si vos te fijas en las redes sociales, hay mucha gente que invierte, pero con una finalidad, o sea, tiene una meta, quiero llegar hasta acá, quiero tener la difusión, por ejemplo, de 1 millón de personas. ¡Wow! Es una cifra grande, pero ¿cómo llegar? Si vos vas a invertir y vas a planificar y vas a utilizar las estrategias necesarias, seguramente vas a tomar esa meta, ¿bien? Y el desarrollo y la evolución es importante. Todo el tiempo las redes sociales, los medios de comunicación y los canales de difusión, ¿sí?, van evolucionando y desarrollando. Y vos tienes que ir a par con eso, con la cuestión del servicio y con el producto que estás vendiendo. Tienes que actualizarte, tienes que evolucionar con eso. Por ejemplo, si en algún momento utilicé esta frase, la tecnología cambia sociedades y sociedades enteras, ¿no? Por ejemplo, China es una sociedad, por ejemplo, un país donde la gente, por ejemplo, está acostumbrada a tener cámaras por todo lado, ¿sí? En algún momento di el dato, en este momento no me viene a la cabeza, pero millones de cámaras es una de las ciudades que tiene más cámaras en el mundo. ¿Y eso qué cambió? Totalmente, absolutamente, la cuestión de la vida social que se tiene. Bien, bueno, ya pasándonos con los minutos, ya Gonzalo me hace las señas, creo. Ya terminando el programa, te agradezco a vos que te comunicas por medio de las redes sociales. Gracias por escribirme. Todos tus comentarios vamos a ir manejándolos en lo largo de los programas. Y de esta manera damos finalizado el programa el día de hoy, lunes 2 de diciembre. ¿Sí? Desafíos de la actualidad está a tus servicios. Coméntame, contáctate conmigo por medio de las redes sociales. Todo lo que quieras hacer y quieras difundir, estamos para vos. ¿Sí? Muchísimas gracias y nos despedimos de esta manera. Esto fue Desafíos de la Actualidad, hoy lunes.